y la semana 14 igual han unido lo que son las dos materias, tanto lo que es emprendimiento como educación cultural y artística, ¿sí? Es decir, en esta conferencia yo les voy a explicar las actividades para las dos materias, para que el día que toque artística ustedes no se conecten, ¿sí? Hoy día les explico lo que van a realizar en las dos materias, ¿sí? Por favor, Cornejo Bravo me va a ayudar haciendo el día de ahora la participación, ¿sí? Voy a compartirles la pantalla y vamos a empezar. Semana 14, ¿sí? Me va a ayudar, por favor, leyendo. A ver, el título de la semana 14, objetivos de aprendizaje, criterios de satisfacción y sugerencias para el proyecto. Por favor, compañero. Semana número 14. La Sí. defensa de los derechos humanos es tarea de todos. Objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenden sus derechos a través del conocimiento de sus deberes y responsabilidades, promoviendo el respeto y la necesidad de generar condiciones para una convivencia con libertad y justicia en cumplimiento de los derechos de libertad de opinión y de conciencia, la educación, la vivienda, la participación política y el acceso a la información. Criterio de satisfacción. Esta actividad es importante para tu aprendizaje. Sabrás que tuviste éxito cuando hayas, 1. Diseñado un guión gráfico sobre los derechos humanos atendiendo a sus implicaciones éticas dentro de un contexto histórico y sin discriminación de ningún tipo. 2. Investigando en diferentes documentos, incluso variables estadísticas sobre indicadores de aplicación de los derechos humanos en la construcción del storyboard. 3. Escrito un texto argumentativo sobre la importancia de los derechos humanos. Sugerencia del proyecto. Creación de un guión gráfico. Ya, entonces, perfecto. Muchas gracias, compañero Cornejo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para esta semana para la materia de artística? Vamos a crear un guión gráfico a partir de un storyboard, ¿sí? Y en la materia de emprendimiento, de igual manera, vamos a hacer una actividad que ya les voy a indicar de lo que dice la ficha, ¿sí? Por favor, me va a ayudar también con la participación en clase el siguiente compañero. Vamos a ver. Déjenme abrir esto y vamos a ponerle, ¿sí? Semana 14. Me va a ayudar leyendo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya. Desde ahí me va a ayudar leyendo el compañero Cumbicos Jiménez. Erika, por favor, te pongo en la actividad donde está señalado de color celeste. Sí, esta semana, por favor. Esta semana desarrollarás un proyecto en torno a la información y participación, lo que te permitirá expresar opiniones y tomar decisiones. En este caso, vamos a elaborar un storyboard o guión gráfico para promover el respeto a los derechos humanos. Perfecto. Sigue, por favor. Storyboard es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el objetivo de servir de guía para narrar una historia, previsualizar una animación o planificar la estructura de una película. Imagina que tienes que producir un breve video promocional que transmita la importancia de un ámbito en los derechos humanos. Tú eres el guionista y tienes que presentar tus propuestas en este storyboard para que sea elegida. Perfecto, sigue, por favor. Materiales. Para esta actividad puedes utilizar los recursos que tengas disponible en tu hogar como hojas en blanco de cuaderno nuevos o viejos. Para el bot, papel ministro, cualquier papel reciclable que tengamos disponible en casa. Lápiz de cualquier color, pinturas, marcadores u otros materiales para escribir que tengas en casa. ¿Ya? Materiales reciclados como periódico o revista. Tijeras y pegamento opcional. Recuerda que puedes usar otros materiales si así lo deseas o dispones. Sigue, por favor.
Tu creatividad es muy importante en este proyecto. Paso 1. Elección del tema. Elige uno de los temas, de los siguientes temas. Derecho humano y prevención de violencia, derecho a la salud, la historia y los derechos humanos, derechos y deberes de los ciudadanos, derecho de las mujeres, la ética y de los derechos humanos. Muchas gracias, compañera, por tu participación. Felicitaciones. Ya, entonces, si ustedes se fijan, vamos a realizar un storyboard, ¿no es cierto? Vamos a construir un storyboard de acuerdo a los temas que están marcados en la ficha del ministerio, que son 6. Ustedes pueden elegir cualquiera de estos temas y con ese tema van a hacer la construcción del storyboard. Recuerden que esa actividad es para la materia de artística, ¿sí? Si ustedes se fijan, en el paso 2 tenemos el diseño de la maqueta del storyboard. Obviamente que un storyboard es como un cómic, ¿no es cierto? Es como igualito a un cómic, donde ustedes van poniendo las escenas, las narraciones, los gráficos, los pies de notas, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan en la ficha del ministerio, miren lo que dice, el siguiente paso para crear un storyboard es dibujar una serie de cuadrados en un papel. Si lo prefieres, en Google encontrarás algunas plantillas de un storyboard hasta para descargar cómo se muestra a continuación. Esos recuadros o viñetas son como la trama gráfica, acontecimientos secuenciales de la historia, ya que en cada una de ellas irá una escena diferente acompañado de un comentario descriptivo de la narración o diálogo. A continuación, yo les voy a mostrar un blog, ¿sí?, de lo que dice la ficha del ministerio acerca del storyboard. Si ustedes se fijan, miren, aquí hay un blog acerca del diseño del storyboard. Entonces, lo que hacemos es dividir primero en 6 cuadrantes. Esos cuadrantes los llamamos como escenas, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en este blog, más adelante ya tenemos un trabajo terminado, miren. Diseño de cinematográfica, sí, ese es el tema. Y si ustedes se fijan, están las 6 escenas. Cada escena tiene su cuadro, su dibujo, su gráfico, y en el pie del cuadro tenemos las narraciones o el guión o la historia donde relata el acontecimiento de cada escena, ¿sí? Si ustedes se fijan, miren en este blog, tienen algunos ejemplos de los cuales ustedes pueden ver para que puedan realizar el diseño suyo. Recuerden que la elaboración de este storyboard es con los temas, ¿sí? Con los 6 temas que la compañera acabó de leer, ¿sí? Entonces ahí están unos ejemplos. Las personas que también quieran ayudarse con un video, también les publiqué un video de cómo elaborar un storyboard, miren. ¿Sí? Entonces ahí va este estudiante elaborando el storyboard, va dibujando, ¿sí? Es más o menos como el cómic, igualito. Y en cada cuadro va poniendo las narraciones, ¿sí? Entonces eso es lo que van a hacer para esta semana en la materia de educación cultural y artística, ¿sí? Perfecto, sigamos. Miren lo que dice en el paso 3. Investigación y actividades de análisis. Busca información acerca de la temática que has elegido, es decir, del tema, ¿no es cierto? Y escribe un borrador de la historia que se va a narrar. A continuación presentamos una serie de textos y gráficas que pueden servirte como fuentes informativas para desarrollar la idea de tu guión. Si ustedes se fijan en la ficha del ministerio, lo que hacen es poner breves párrafos, ¿no es cierto? Que se pueden ayudar ustedes también para construir su narración. Ahí hay algunos párrafos que van poniendo, ¿sí se dan cuenta? Son varios párrafos que ustedes pueden coger como ejemplo y pueden usar para la elaboración de su storyboard. Eso sería para el caso de la materia de artística. Ahora, aquí viene la parte de la materia de emprendimiento. Si ustedes se fijan en el gráfico número 1, esto ya pertenece a la materia de emprendimiento y artística. Veamos qué nos indica. Miren, el organismo internacional encargado de recibir todas las denuncias que atentan contra los derechos humanos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Este tiene como objetivo precautelar el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos de los países pertenecientes a la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto? Cada año se recibe una serie de denuncias de los ciudadanos de los países miembros, cuyas denuncias pasan por una serie de instancias. El siguiente diagrama de barras indica el número de peticiones pendientes de estudio
de estudio inicial que ingresaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año del 2019, por parte de los países del continente americano. Si ustedes se fijan en ese cuadrito, en ese pastel gráfico de código de barra, ¿cómo es? La parte del CIDH, lo que es el continente internacional de derechos humanos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en este blog, está todas las estadísticas, las peticiones que cada uno de los países tiene. Por ejemplo, en el que nos vamos a concentrar es en el gráfico de peticiones pendientes de estudio inicial. Con este grafiquito nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Cuál va a ser el trabajo que ustedes van a hacer? Regresamos a la ficha, ¿sí? Y vamos a ver, miren lo que dice, actividades. Ordena de forma ascendente en una tabla los datos del gráfico 1, es decir, de menor a mayor, ¿no es cierto? ¿Y qué variables te da? Los países y el número de peticiones pendientes de estudio inicial. Perfecto, facilito. Regresamos a nuestro blog y vamos a ubicar los países que van de menor a mayor, que sería el primer país que tenemos, lo que es Trinidad y Tobago, con el número de peticiones 1. Entonces, perfecto, regresamos a nuestra tabla, ponemos país, Trinidad y Tobago, peticiones 1, sí. Sigamos con otra, por ejemplo, ¿cuál le sigue después de esa? El que tiene 2, mire, Jamaica, perfecto, regresamos a nuestra tabla, ponemos Jamaica y número de peticiones 2. Y así sucesivamente con todos los países, ¿sí? Sigamos, miren más abajo qué nos indica. Calcula la mediana, la moda a partir de los valores del cuadro anterior. Y te va indicando qué hace cada una de esas variables. Miren lo que dice la moda. La moda es el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta. La media aritmética es el valor que se obtiene al dividir la suma de todos los valores de las variables entre el número total de estos. La mediana es el valor que se ocupa en el lugar central en un conjunto ordenado de datos. Yo para esto les puse un ejemplo. Sí, en este blog hay un ejemplo de cómo calcular la media aritmética, la moda y la mediana. Si ustedes se fijan, incluso está pintado de color amarillo. La media aritmética, miren lo que dice, se suman todos los datos y se dividen para la cantidad de datos, en este caso por 10. Bueno, ese es el ejemplo, ¿no es cierto? Perfecto, regresamos a nuestro cuadro estadístico para calcular la media aritmética. ¿Qué dice? Se suman todos los datos, es decir, comenzamos, ¿no es cierto? 1, cogemos todos los datos que tenemos, ¿no es cierto? Desde aquí hasta este final. Digamos que la suma de todos esos datos nos dio un valor, ¿no es cierto? Y ese valor hay que sumar para la cantidad de todos los datos, es decir, para la cantidad de los países. En este caso, el número de países son 35, ¿sí? Si ustedes cuentan, el número de países son 35. Entonces, ese valor que obtuvieron de la sumatoria, ustedes dividen para 35 y esa sería la media aritmética, ¿sí? Regresamos a nuestro blog. Vamos a ver, ¿qué más dice? La moda. Miren lo que dice la moda. Se escoge el dato que más se repite, en este caso 25 años. Perfecto, entonces a ustedes les tocará ordenar de forma ascendente, es decir, de menor a mayor, y el dato que más se repita, ustedes pondrán como el valor de la moda. Si es que no hay ningún valor que se repite, ustedes no pondrán ninguno. Verán qué les digo. Ya, en la mediana, miremos qué dice la mediana. Se registran los datos de manera creciente y como 10 es un número par, se promedian los dos datos intermedios. Es decir, la mediana
son los datos intermedios, ¿no es cierto? Son los datos de la serie que están en el medio. Igualmente, ustedes van a coger la lista de datos de este pastel, ordenarán de forma ascendente y los datos intermedios que se repitan o estén casi idénticos, ustedes pondrán como el valor de mediana, ¿sí? Entonces, eso sería con respecto al ejercicio. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta con este ejercicio? Preguntas, si no, para seguir. ¿Nadie? Facilito, ¿no es cierto? Ya, todo tienen en el Classroom, verán que todo está ahí puesto, están los blogs, los ejemplos de la media, de la moda y de la media aritmética, ¿sí? Para que ustedes puedan realizar ese ejercicio. Ya, vamos ahora sí con la pregunta 3. Miren lo que dice. Con base en la información del gráfico 2019, peticiones pendientes de estudio inicial, responde las siguientes preguntas de análisis. Es decir, con base a este gráfico, ¿no es cierto? Con base al gráfico que tenemos aquí, ustedes van a responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos países han ingresado peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Facilito, ¿no es cierto? ¿Qué nos tocará hacer? Contar todos los países y nos da un total de 35 países. ¿Ustedes contestarán? Sí. Con la segunda pregunta, ¿qué país ha ingresado más peticiones a la CIDH? De igual manera, ustedes contestarán. ¿Por qué crees que hay países con valores tan diferentes? Perfecto, ustedes analizan y contestarán. Y la última, escribe 3 posibles causas sociales y económicas de esta diferenciación tan drástica en los países de nuestro continente. Sí, entonces ustedes van a escribir tres causas sociales y económicas y terminarán la actividad de emprendimiento y gestión. Sí, esa sería la actividad de la materia de emprendimiento y gestión. Vamos a ver qué más nos indica, sí, en la parte de abajo. Ya. Nos vamos directamente, ¿sí?, al paso 4. Miren lo que dice. Vamos, ahora sí ya nos saltamos a la materia de artística. Elaboración de un storyboard. Una vez identificado el tema y la estructura, puedes escribir la escena en los distintos recuadros de las plantillas. Diseñaste al inicio de la ficha, puedes dibujar las escenas a mano o crearlas en una computadora o incluso tomar fotografías. Asegúrate de dejar el espacio para escribir la nota y las líneas del guión debajo o al lado de cada recuadro, ¿no es cierto? Ya, una vez que terminan de diseñar el storyboard, miren lo que dice. 2, debajo de cada imagen escribe las líneas de las secuencias que se dicen en esa toma y añade algunas notas acerca de lo que está sucediendo en la escena. La gente debe ser capaz de leer el storyboard como si fuera un cómic para tener una idea exacta de lo que sucederá en la trama gráfica con acontecimientos secuenciales de la historia. Sí. 3, presenta el storyboard a las personas de tu hogar como si fuera el público al que debes convencer con tu propuesta. Reflexionen en familia sobre las siguientes preguntas. No olvides de anotar las respuestas en tu portafolio. Y ahí te preguntan, miren, ¿por qué son importantes los derechos humanos? Ustedes contestarán, ¿no es cierto? ¿Qué significa el derecho a la salud y cuál es su importancia? ¿Sí? La otra pregunta, ¿por qué es importante mantenernos informados acerca de las políticas públicas que el Estado genera en sus diferentes ámbitos? ¿Sí? Y la 4, miren lo que dice. Elabora en tu cuaderno un texto argumentativo de 3 párrafos sobre la importancia de los derechos humanos a partir del storyboard que creaste. Sí, y con eso ustedes terminarían la actividad de la materia de educación cultural y artística. Perfecto, vamos más abajo. Ahora sí vamos a evaluar y hacer los compromisos y el diario personal, ¿no es cierto? Ya, si ustedes se fijan, en esta parte tenemos los compromisos, en las cuales solo nos están informando, no hay que responder, solo hay que leer, nos están informando de lo que debemos hacer, nada más, no son preguntas con respuestas. Bajamos más abajo
y tenemos la autoevaluación, ¿sí? Miren lo que dice, completa la siguiente tabla con reflexiones acerca de tu proceso de aprendizaje. Recuerden que la semana anterior había el sistema de dianas, ¿no es cierto? Ahorita ya han cambiado y han puesto una tablita de evaluación. ¿Qué van a poner en esta tabla? La semana número 14, el tema, ¿sí? Que es un storyboard, ¿sí? Y aquí en las preguntas activadores, ustedes van a poner, ¿cómo hiciste el trabajo de la semana? Estrategias y procesos. Ustedes en reflexión, por ejemplo, mi trabajo de la semana para la construcción del storyboard, usé las estrategias de material reciclado que tenía en casa, como es el papel, yo que sé, el papel bond, papel, cartulina, cartón, etcétera, etcétera. Perdón. Y los procesos, utilicé los pasos que me indicó la ficha del Ministerio de Educación o el video que se proyectó en la clase. Y listo. Ustedes terminan de contestar esas preguntas y se van al diario personal. Y con eso van a concluir. En el diario personal, miren lo que dice. En este tiempo es importante que registres tus sentimientos y emociones sobre lo que sucede a continuación. Te proponemos una serie de preguntas que pueden servir de ejes para escribir lo que sientes. La primera, miren lo que dice. ¿Cómo se manifiesta el respeto a los derechos humanos en tu familia? Aquí cada estudiante pondrá su respuesta, ¿no? Porque son respuestas personales, ¿sí? Y con eso, ustedes concluyen la actividad de la semana número 14. Por favor, hasta ahí, ¿alguna actividad? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Sí, preguntas, por favor. ¿No tenemos preguntas? Ya, chicos, entonces, por favor, los vemos la próxima semana con la actividad de la semana 15, ¿sí? Ya les paso este rato el video al grupo de WhatsApp de la clase de hoy día, ¿sí? Muchas gracias, chicos, por la asistencia y nos vemos la próxima semana.